Capítulo 1. La constancia como fuerza invisible del éxito. La mayoría de las personas busca cambios rápidos, resultados inmediatos y motivación constante. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El verdadero progreso no nace de momentos de inspiración, sino de la constancia silenciosa que se mantiene incluso cuando no hay ganas, aplausos ni resultados visibles. La constancia es una fuerza invisible, pero poderosa, que con el tiempo transforma cualquier área de la vida. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo o incómodo. Ahí es donde la constancia marca la diferencia. No se trata de hacer mucho un solo día, sino de hacer lo necesario cada día. Aunque parezca poco, la repetición crea impulso, y el impulso crea resultados. La constancia no depende de la motivación. La motivación es inestable, cambia según el estado de ánimo y las circunstancias. La constancia, en cambio, es una decisión. Es elegir avanzar incluso cuando la mente te dice que pares, cuando el cuerpo se siente cansado, cuando los resultados aún no aparecen. Esa elección diaria es la que construye el éxito real. Ser constante implica aceptar que el progreso es lento al principio. Durante mucho tiempo parecerá que nada cambia, que el esfuerzo no vale la pena. Pero por debajo de la superficie, algo se está formando. Cada acción repetida está construyendo una base sólida que tarde o temprano se manifestará. La mayoría abandona justo antes de que ese cambio se haga visible. La constancia también desarrolla carácter. Te enseña disciplina, paciencia y confianza en el proceso. Cuando te comprometes contigo mismo y cumples incluso en días difíciles, fortaleces tu autoestima. Empiezas a confiar en ti porque sabes que no te abandonas cuando las cosas se complican. No importa cuál sea tu objetivo. Mejorar tu salud, aprender una habilidad, cambiar tu situación económica o crecer personalmente. La constancia es el puente entre donde estás y donde quieres estar. Sin ella, los sueños se quedan en ideas. Con ella, se convierten en resultados reales. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida comienzas con fuerza pero no sostienes el esfuerzo? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar intensidad, eligieras constancia durante un año? El cambio que estás buscando puede estar más cerca de lo que imaginas. En conclusión, la constancia es la base de todo logro duradero. No hace ruido, no promete atajos y no ofrece gratificación inmediata. Pero si te comprometes con ella, si decides avanzar día tras día sin excusas, todo empieza a encajar. La constancia no falla. Puede tardar, pero siempre cumple. Capítulo 2. Dejar de esperar ganas para empezar. Uno de los mayores obstáculos para la constancia es la creencia de que primero deben aparecer las ganas. Muchas personas esperan sentirse motivadas, inspiradas o con energía para comenzar, pero esa espera suele convertirse en una excusa silenciosa que retrasa el progreso indefinidamente. La verdad es simple y poderosa. Las ganas no llegan antes de la acción, llegan después. La mente busca comodidad. Siempre encontrará razones para posponer, para esperar el momento perfecto o para convencerse de que hoy no es el día adecuado. Si solo actúas cuando tienes ganas, avanzarás muy poco. La constancia comienza cuando decides actuar incluso sin motivación, entendiendo que el movimiento genera impulso y el impulso genera motivación. Esperar ganas es delegar el control de tu vida a tu estado emocional. Hoy te sientes fuerte y actúas, mañana no y te detienes. En cambio, cuando actúas por compromiso y no por emoción, te vuelves estable. La estabilidad es lo que permite avanzar a largo plazo, incluso en días grises, cansados o desordenados. Actuar sin ganas no significa forzarte hasta el agotamiento, sino cumplir con lo mínimo necesario. Hacer poco, pero hacerlo. A veces avanzar es simplemente no abandonar. Esa pequeña acción, por mínima que parezca, mantiene vivo el proceso y evita que tenga que empezar desde cero una y otra vez. Cuando empiezas sin ganas, ocurre algo importante. La resistencia inicial comienza a desaparecer. El cuerpo se adapta, la mente se enfoca y, poco a poco, aparecen las ganas que estabas esperando. No porque mágicamente todo sea fácil, sino porque el cerebro responde al movimiento y a la acción constante. Este cambio de mentalidad transforma tu relación con el esfuerzo. Dejas de preguntarte si tienes ganas y comienzas a preguntarte si estás comprometido. El compromiso no depende del ánimo, depende de una decisión. Y cada vez que cumples contigo mismo sin ganas, fortaleces tu disciplina y tu confianza personal. Muchas personas fracasan no porque no puedan, sino porque esperan sentirse listas.
pero nadie se siente listo todo el tiempo. La constancia exige aceptar la incomodidad inicial y avanzar a pesar de ella. Ahí es donde se separan quienes progresan de quienes se quedan esperando. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces has postergado algo importante por no tener ganas? ¿Qué cambiaría si, a partir de hoy, decidieras actuar incluso sin motivación? No necesitas sentirte bien para empezar. Necesitas empezar para sentirte mejor. En conclusión, dejar de esperar ganas para empezar es un punto de quiebre. Cuando actúas sin motivación, construyes disciplina. Cuando construyes disciplina, la constancia se vuelve posible. Y cuando eres constante, todo comienza a encajar. No esperes sentirte listo. Empieza, y las ganas llegarán en el camino. Capítulo 3. La disciplina supera al talento. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que el talento es la clave del éxito. Admiramos a quienes parecen tener habilidades naturales y pensamos que ellos lo tienen más fácil. Sin embargo, la realidad demuestra algo muy distinto. El talento puede abrir una puerta, pero es la disciplina la que te permite cruzarla y avanzar. Sin disciplina, incluso el mayor talento se estanca y se pierde con el tiempo. La disciplina es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no hay motivación. A diferencia del talento, la disciplina no es un don con el que naces, es una habilidad que se entrena. Y lo más importante es que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a comprometerse consigo mismo. El talento sin disciplina crea resultados inconsistentes. Hay días buenos y días malos, avances y retrocesos constantes. En cambio, una persona disciplinada puede no ser la más brillante, pero progresa de forma constante. Día tras día suma pequeñas victorias que, con el tiempo, superan a cualquier ventaja natural. La disciplina elimina la necesidad de decidir cada día si vas a actuar o no. Cuando eres disciplinado, la acción se vuelve parte de tu rutina. No negocias contigo mismo, no debates internamente, simplemente haces lo que corresponde. Esta simplicidad mental reduce el desgaste emocional y te permite avanzar con mayor claridad. Muchas personas confían demasiado en su potencial y poco en sus hábitos. Creen que cuando llegue el momento adecuado, darán lo mejor de sí. Pero el potencial sin práctica se oxida. La disciplina, en cambio, mantiene progreso activo incluso en días normales, aburridos o difíciles. Ser disciplinado no significa ser rígido o duro contigo mismo. Significa ser coherente. Significa cumplir con lo que te prometes, respetar tu proceso y entender que el crecimiento real es acumulativo. Cada día disciplinado refuerza tu identidad como alguien confiable, alguien que no se abandona a mitad del camino. La disciplina también fortalece la mente. Te enseña a tolerar la incomodidad, a posponer la gratificación inmediata y a confiar en el proceso. Estas habilidades no solo te acercan a tus objetivos, sino que transforman tu carácter y tu manera de enfrentar la vida. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Estás confiando más en lo que podrías hacer que en lo que haces realmente cada día? ¿Qué cambiaría si dejaras de depender del talento y comenzaras a depender de la disciplina? La respuesta suele ser simple y poderosa. Todo. En conclusión, la disciplina supera al talento porque no depende del ánimo, de la suerte ni de las circunstancias. Depende de una decisión diaria. Cuando eliges ser disciplinado, te vuelves constante. Y cuando eres constante, el talento deja de ser necesario, porque el progreso está garantizado. La disciplina no promete resultados rápidos, pero siempre cumple. Capítulo 4. Pequeños pasos diarios crean grandes cambios. Uno de los errores más comunes al buscar un cambio es pensar que debe ser grande, inmediato y visible. Esta creencia genera presión, miedo a fallar y, en muchos casos, abandono. La verdad es mucho más simple y poderosa. Los grandes cambios no nacen de acciones enormes, sino de pequeños pasos repetidos con constancia a lo largo del tiempo. Un pequeño paso diario puede parecer insignificante en el momento. Puede sentirse lento, insuficiente o incluso inútil. Pero lo que muchas personas no ven es el efecto acumulativo. Un paso pequeño hoy, otro mañana y otro pasado mañana crean una dirección. Y cuando hay dirección, el progreso es inevitable. La mente suele subestimar lo pequeño porque busca resultados rápidos. Quiere pruebas inmediatas de que el esfuerzo vale la pena. Cuando no las encuentra, duda, pero la constancia funciona en silencio. Al principio no hay aplausos ni señales claras. Solo hay repetición. Y esa repetición es la que construye la base sólida sobre la que luego todo encaja. Los pequeños pasos reducen la resistencia mental.
No generan miedo ni agotamiento. Son lo suficientemente manejables como para ser sostenidos incluso en días difíciles. No requieren motivación extrema, solo compromiso. Esta es la razón por la que funcionan. Porque son posibles, incluso cuando no te sientes fuerte. Cada pequeño paso refuerza tu identidad. No solo avanzas hacia un objetivo, te conviertes en alguien que avanza. Esa transformación interna es clave. Empiezas a verte como una persona constante, alguien que no abandona, alguien que cumple. Esa identidad es más poderosa que cualquier plan. Además, los pequeños pasos se protegen del agotamiento. Muchas personas se esfuerzan demasiado al inicio y se queman rápido. En cambio, avanzar poco pero de forma sostenida permite que el progreso sea compatible con la vida real, con el cansancio, con los errores y con los días complicados. Es importante entender que pequeño no significa débil. Significa inteligente. Significa respetar el proceso. Un pequeño hábito bien sostenido es más fuerte que una gran intención abandonada. Lo que cambia tu vida no es lo que haces una vez, sino lo que repites cuando nadie te observa. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Estás esperando un gran cambio para empezar o estás dispuesto a dar un pequeño paso hoy? ¿Qué acción mínima podrías repetir cada día sin excusas? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de todo. En conclusión, los pequeños pasos diarios son la forma más segura de lograr grandes cambios. No generan ruido, pero crean resultados. No prometen rapidez, pero garantizan avance. Cuando eliges avanzar poco pero todos los días, la constancia hace su trabajo silencioso. Y con el tiempo, sin darte cuenta, todo empieza a encajar. Capítulo 5. Romper el hábito de abandonar. Abandonar no suele ser una decisión consciente. Rara vez alguien dice voy a rendirme hoy. Lo que ocurre es más sutil. Aparece cansancio, la duda, la sensación de que no está funcionando, y poco a poco se deja de insistir. Romper el hábito de abandonar es uno de los pasos más importantes para volverte constante y permitir que los resultados finalmente aparezcan. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. Empiezan con intención, pero se detienen cuando el proceso deja de ser emocionante. El problema no es empezar, el problema es sostener. Y sostener requiere una mentalidad distinta, una relación más madura con el esfuerzo y el tiempo. El hábito de abandonar suele formarse cuando asocias el progreso con sentirte bien. Si solo avanzas cuando te sientes motivado, cuando ves resultados rápidos, tu compromiso es frágil. La constancia exige avanzar incluso cuando no hay recompensa inmediata. Ahí es donde se construye la verdadera fortaleza mental. Para romper el hábito de abandonar, necesitas redefinir lo que significa avanzar. Avanzar no siempre es mejorar. A veces es simplemente continuar. Hay días en los que no crecerás, no mejorarás y no sentirás progreso. Pero si no abandonas, estás ganando. Mantenerte es una forma de victoria silenciosa. También es importante entender que dudar no significa fallar. La duda es parte natural de cualquier proceso largo. Lo peligroso no es dudar, sino usar la duda como excusa para detenerte. Aprender a convivir con la duda sin obedecerla es una habilidad clave para desarrollar constancia. Abandonar suele parecer alivio momentáneo. Dejas de sentir presión, esfuerzo o incomodidad. Pero ese alivio dura poco y suele ser reemplazado por frustración, culpa y arrepentimiento. La constancia, en cambio, puede ser incómoda al principio, pero genera orgullo y confianza a largo plazo. Cada vez que no abandonas, incluso cuando todo dentro de ti te dice que lo hagas, estás fortaleciendo tu identidad. Te conviertes en alguien que no se rinde fácilmente, alguien que se mantiene firme cuando las cosas se ponen difíciles. Esa identidad cambia la forma en que te enfrentas a cualquier desafío futuro. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has abandonado más veces? ¿Qué pensamientos aparecen justo antes de rendirte? Identificarlos es el primer paso para romper el ciclo. En conclusión, romper el hábito de abandonar no se trata de volverte más fuerte de la noche a la mañana, sino de elegir quedarte un día más. Solo un día, y luego otro. Cuando haces de no abandonar tu nueva costumbre, la constancia comienza a trabajar a tu favor. Y cuando la constancia se mantiene, todo empieza a encajar. Capítulo 6. Constancia incluso cuando nadie te ve. Uno de los mayores desafíos de la constancia es mantenerla cuando no hay reconocimiento, aplausos ni resultados visibles. Cuando nadie observa tu esfuerzo,
Cuando no hay validación externa y cuando parece que tu trabajo pasa desapercibido, es fácil perder el compromiso. Sin embargo, es precisamente en esos momentos silenciosos donde se construye el verdadero progreso. La mayoría de las personas se esfuerza cuando hay motivación externa. Cuando alguien observa, cuando hay presión social o cuando existe una recompensa inmediata. Pero la constancia auténtica nace cuando haces lo que debes hacer incluso cuando nadie te mira. Ese es el tipo de constancia que transforma tu carácter y fortalece tu disciplina. Trabajar en silencio es una prueba de honestidad contigo mismo. Nadie te obliga, nadie te felicita, nadie te corrige. Solo estás tú y tu compromiso. En ese espacio, descubres si realmente quieres avanzar o si solo buscas aprobación. Cuando eliges continuar sin testigos, demuestras que tu motivación es interna y no depende de factores externos. La ausencia de reconocimiento suele generar dudas. La mente comienza a preguntarse si el esfuerzo vale la pena, si alguien lo notará o si habrá resultados reales. Estas dudas son normales, pero no deben convertirse en una excusa para detenerte. El crecimiento verdadero no siempre es visible de inmediato. Muchas veces ocurre por debajo de la superficie, acumulándose lentamente hasta que un día se hace evidente. La constancia sin espectadores desarrolla una fortaleza mental especial. Te enseña a confiar en el proceso, a respetar el tiempo y a no necesitar confirmación constante. Aprendes a avanzar por convicción y no por aprobación. Esta independencia emocional te vuelve más estable y resistente frente a las dificultades. Es importante entender que todo logro significativo tuvo una etapa invisible. Antes del reconocimiento, hubo trabajo silencioso. Antes del resultado, hubo repetición sin aplausos. Las personas que hoy admiras también atravesaron momentos en los que nadie creyó en ellas, excepto ellas mismas. Cada vez que sigues adelante sin ser visto, refuerzas tu identidad como alguien constante. Esa identidad no se rompe fácilmente. Cuando más adelante lleguen los resultados y el reconocimiento, sabrás que no fueron producto de la suerte, sino de la coherencia mantenida en silencio. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Cómo actúas cuando nadie te observa? ¿Mantienes tu compromiso o solo te esfuerzas cuando hay atención externa? La respuesta a esta pregunta define en gran medida hasta dónde puedes llegar. En conclusión, la constancia cuando nadie te ve es una de las formas más puras de disciplina. No promete recompensas inmediatas, pero construye bases sólidas. Cuando eres capaz de mantenerte firme en el silencio, te vuelves imparable cuando llega el momento de avanzar a la vista de todos. La constancia silenciosa siempre termina hablando por ti. Capítulo 7. Construir rutinas que te sostengan. La constancia no se mantiene solo con fuerza de voluntad. Confiar únicamente en ella es uno de los errores más comunes y agotadores. La fuerza de voluntad se cansa, fluctúa y depende del estado emocional. Las rutinas, en cambio, sostienen el avance incluso cuando la motivación desaparece. Construir rutinas sólidas es la forma más inteligente de volverte constante sin desgastarte. Una rutina es una estructura que reduce la necesidad de decidir. Cuando sabes qué hacer y cuándo hacerlo, eliminas la negociación interna que tantas veces termina en procrastinación. No te preguntas si vas a actuar, simplemente actúas. Esa simplicidad mental libera energía y te permite avanzar con mayor estabilidad. Las rutinas efectivas no necesitan ser rígidas ni complicadas. De hecho, cuanto más simples, más sostenibles. Una rutina que exige demasiado suele romperse rápidamente. En cambio, una rutina realista se adapta a tu vida, a tus horarios y a tu nivel de energía. La clave no es hacerlo perfecto, sino hacerlo repetible. Una buena rutina te sostiene en los días difíciles. Cuando estás cansado, desmotivado o confundido, la rutina actúa como un piloto automático que te mantiene en movimiento. Aunque avances poco, sigues avanzando. Y ese avance, por mínimo que sea, mantiene vivo el proceso y evita que abandones. Las rutinas también crean identidad. Cada acción repetida envía un mensaje claro a tu mente. Esto es lo que hago. Esto es quien soy. Con el tiempo, ya no te ves como alguien que intenta ser constante, sino como alguien que lo es. Esa identidad es más poderosa que cualquier plan o promesa. Es importante entender que las rutinas no deben depender de días perfectos. Deben funcionar incluso cuando el día es caótico. Si una rutina solo sirve cuando todo está en orden, no es una rutina útil. Ajustarla para los días difíciles es lo que la convierte en una herramienta real de constancia. Otro aspecto clave es proteger tus rutinas. No todo merece interrumpirlas.
Cada vez que respetas tu rutina, te estás respetando a ti mismo y a tu proceso. Cada vez que la rompes sin necesidad, debilitas el hábito que estás construyendo. Aprender a priorizar tus rutinas es una forma de compromiso personal. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Tienes rutinas que te sostienen o dependes de la motivación diaria? ¿Qué pequeña rutina podrías establecer hoy que sea fácil de mantener incluso en días complicados? Esa decisión puede marcar una gran diferencia a largo plazo. En conclusión, las rutinas son el soporte invisible de la constancia. No llaman la atención, no generan emoción inmediata, pero sostienen el progreso cuando todo lo demás falla. Cuando construyes rutinas simples, realistas y coherentes, dejas de depender de cómo te sientes y comienzas a avanzar de forma estable. Y cuando el avance se vuelve estable, todo empieza a encajar. Capítulo 8. Aprender a avanzar cansado. Existe una idea equivocada muy extendida. Cree que solo se debe avanzar cuando uno se siente fuerte, motivado y con energía. Esta creencia hace que muchas personas se detengan durante largos periodos, esperando recuperar un estado ideal que rara vez llega. La realidad es que la constancia verdadera se demuestra cuando avanzas incluso estando cansado. No cuando todo es fácil, sino cuando seguir cuesta. El cansancio no siempre significa que debas detenerte por completo. Muchas veces significa que necesitas ajustar el ritmo, no abandonar el camino. Aprender a avanzar cansado implica reconocer tus límites sin rendirte, seguir moviéndote sin exigirte perfección y mantener el compromiso incluso en días de baja energía. Avanzar cansado no es hacer más, es hacer lo necesario. Puede ser menos tiempo, menos intensidad o una versión simplificada de la tarea, pero sigue siendo avance. Esta mentalidad evita que el cansancio se convierta en excusa para abandonar y te permite mantener la continuidad del proceso. El problema aparece cuando interpretas el cansancio como señal de fracaso. En realidad, el cansancio suele ser señal de esfuerzo, de crecimiento, de estar saliendo de la zona cómoda. Si cada vez que te sientes cansado te detienes por completo, nunca desarrollarás la resistencia necesaria para sostener un proceso a largo plazo. Aprender a avanzar cansado también fortalece la mente. Te enseña que no necesitas sentirte bien para cumplir, que puedes seguir adelante incluso con dudas, incomodidad o falta de entusiasmo. Esta capacidad te vuelve más estable emocionalmente y menos dependiente de estados pasajeros. Es importante diferenciar entre cansancio y desgaste extremo. Avanzar cansado no significa ignorar tu salud ni forzarte hasta el agotamiento. Significa escuchar tu cuerpo, cuidar tu energía y aún así mantener una pequeña acción que te mantenga conectado con tu objetivo. Cada vez que avanzas cansado, refuerzas tu identidad como alguien constante. Le demuestras a tu mente que no te detienes ante la incomodidad. Esa confianza se acumula y se convierte en una fortaleza silenciosa que te sostiene cuando las ganas desaparecen. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces has abandonado algo importante solo porque estabas cansado? ¿Qué cambiaría si, en lugar de detenerte, decidieras avanzar un poco más despacio? Muchas veces, ese pequeño avance marca la diferencia entre rendirte y continuar. En conclusión, aprender a avanzar cansado es una de las habilidades más importantes de la constancia. No te convierte en alguien duro, te convierte en alguien resistente. Cuando aceptas el cansancio es parte del camino y decides seguir adelante con inteligencia y compasión, el proceso no se rompe. Y cuando el proceso no se rompe, todo, tarde o temprano, termina encajando. Capítulo 9. La paciencia como parte de la constancia. La paciencia no suele ser valorada en un mundo que exige resultados rápidos. Se nos enseña a correr, a comparar y a medir el progreso en función de lo visible. Sin embargo, la constancia sin paciencia se vuelve frágil. Para que un proceso se sostenga en el tiempo, la paciencia no es opcional, es indispensable. La impaciencia nace cuando esperas resultados antes de que el proceso haya tenido tiempo de madurar. Empiezas con compromiso, pero al no ver cambios inmediatos, dudas, te frustras y pierdes impulso. No porque no estés avanzando, sino porque el avance aún no es evidente. La paciencia te permite continuar sin necesidad de confirmación constante. Todo crecimiento real tiene una fase invisible. Durante ese tiempo, estás construyendo habilidades, resistencia, disciplina y enfoque. Aunque externamente no se note, internamente algo se está fortaleciendo. La mayoría abandona en esta etapa, justo antes de que el progreso empiece a hacerse visible. La paciencia te enseña a confiar en el proceso y no solo en el resultado. Cuando te enfocas únicamente en la meta,
Cada día sin avances aparentes se siente como un fracaso. En cambio, cuando valoras el proceso, cada día de constancia es una victoria. Esta mentalidad reduce la ansiedad y fortalece el compromiso. Ser paciente no significa ser pasivo. Significa seguir actuando sin desesperarte. La paciencia activa es avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es mantener el ritmo, respetar los tiempos y entender que algunas cosas no pueden acelerarse sin romperse. La comparación con otros suele destruir la paciencia. Cada persona tiene su propio ritmo, contexto y proceso. Compararte te hace sentir atrasado, aunque estés avanzando correctamente. La constancia florece cuando te enfocas en tu propio camino y no en el progreso ajeno. La paciencia también fortalece la estabilidad emocional. Te ayuda a tolerar la incomodidad, la incertidumbre y la falta de control. Estas habilidades no solo te sirven para alcanzar objetivos, sino para vivir con mayor equilibrio y claridad. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque no viste resultados rápidos? ¿Qué cambiaría si entendieras que el tiempo también es parte del trabajo? La paciencia no retrasa el éxito, lo hace posible. En conclusión, la paciencia es el sostén silencioso de la constancia. Sin ella, el esfuerzo se rompe. Con ella, el progreso se mantiene. Cuando aceptas que los resultados requieren tiempo y sigues avanzando sin apresurarte, construyes algo sólido. Y lo que se construye con paciencia y constancia, termina encajando de forma natural y duradera. Capítulo 10. La mente que no se rinde. La constancia no se sostiene solo con acciones, se sostiene con una mente entrenada para no rendirse. Antes de abandonar físicamente, la mayoría de las personas se rinden mentalmente. Empiezan a dudar, a justificarse, a convencerse de que no vale la pena seguir. Por eso, construir una mente que no se rinde es uno de los pilares más importantes del progreso real. La mente tiende a buscar comodidad y evitar la incomodidad. Cuando el esfuerzo se prolonga, aparecen pensamientos como esto es demasiado, no estoy avanzando o tal vez no es para mí. Estos pensamientos no son señales de verdad, son reacciones naturales al esfuerzo sostenido. Aprender a reconocerlos sin obedecerlos es clave para mantenerte constante. Una mente que no se rinde no es una mente dura, es una mente clara. Entiende que los momentos difíciles no significan fracaso, sino parte del proceso. En lugar de interpretar la dificultad como señal para detenerse, la interpreta como señal de que está avanzando. Esta reinterpretación cambia por completo la experiencia del esfuerzo. El diálogo interno juega un papel decisivo. Las palabras que te dices cuando estás cansado, frustrado o desmotivado pueden empujarte a continuar o a abandonar. Hablarte con firmeza y respeto, recordarte por qué empezaste y enfocarte en el siguiente paso, no en todo el camino, fortalece tu resistencia mental. Entrenar la mente también implica aceptar días malos sin dramatizarlos. No todos los días serán productivos ni inspiradores. Una mente que no se rinde entiende que un mal día no define todo el proceso. Aprende a seguir adelante sin castigarse ni exagerar los tropiezos. La constancia se rompe cuando te exiges perfección. Creer que debes hacerlo todo bien para continuar genera presión innecesaria. Una mente fuerte acepta el error, ajusta y sigue. No se queda atrapada en la culpa ni en el juicio. Se enfoca en continuar. Cada vez que eliges no rendirte, refuerzas una identidad poderosa. Te conviertes en alguien que no abandona la primera dificultad, alguien que se mantiene incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Esa identidad se vuelve tu mayor fortaleza con el tiempo. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Qué pensamientos suelen aparecer cuando estás a punto de rendirte? ¿Les das poder o los observas y sigues adelante? Aprender a gestionar estos momentos marca la diferencia entre avanzar y quedarte a mitad del camino. En conclusión, una mente que no se rinde no nace, se entrena. Se fortalece cada vez que eliges continuar, cada vez que no te abandonas y cada vez que decides confiar en el proceso. Cuando tu mente aprende a sostener el compromiso, la constancia se vuelve natural. Y cuando la constancia se mantiene, todo empieza a encajar. Capítulo 11. Cuando todo empieza a encajar. Después de un largo periodo de constancia silenciosa, llega un momento en el que algo cambia. No siempre ocurre de forma repentina ni espectacular, pero se siente. Las cosas empiezan a fluir con más naturalidad, las decisiones pesan menos y el esfuerzo comienza a dar señales de sentido. Este es el momento en el que todo empieza a encajar, no por casualidad, sino por coherencia acumulada. Durante mucho tiempo avanzaste sin certezas claras.
Seguiste adelante sin aplausos, sin resultados visibles y con más dudas que seguridad. En ese periodo, cada acción parecía aislada, como si no tuviera conexión con la siguiente. Pero la constancia estaba haciendo su trabajo en silencio, uniendo cada pequeño esfuerzo en una estructura sólida. Cuando todo empieza a encajar, no significa que desaparezcan los problemas. Significa que ahora tienes la fortaleza, la claridad y la experiencia para enfrentarlos sin desorden interno. Las dificultades ya no te paralizan como antes, porque confías en tu capacidad de sostener el proceso. Esa confianza no es optimismo vacío, es resultado de haberte demostrado, una y otra vez, que no abandonas. Empiezas a notar que decisiones que antes eran difíciles ahora son más simples. Ya no dudas tanto, ya no te dispersas con facilidad. Tu mente está más entrenada, tu disciplina más integrada y tus rutinas más firmes. Todo eso crea una sensación de alineación interna que se refleja en tu vida externa. También empiezan a aparecer oportunidades. No porque la suerte haya cambiado, sino porque ahora estás preparado para verlas y aprovecharlas. La constancia afina tu percepción. Te vuelves más atento, más claro y más capaz de responder cuando el momento llega. Es importante entender que este encaje no es mágico. Es el resultado natural de haber sostenido el esfuerzo cuando no había garantías. Muchas personas nunca llegan a este punto porque abandonan justo antes. Tú llegas porque elegiste continuar cuando era incómodo, cuando parecía inútil y cuando nadie te aseguraba nada. Cuando todo empieza a encajar, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no tienes prisa extrema ni ansiedad constante. Confías más en el proceso porque ya viste que funciona. Esa calma te permite avanzar con mayor estabilidad y disfrutar más del camino. Este capítulo te invita a reflexionar. ¿Estás en una etapa en la que aún no ves resultados o ya empiezas a sentir que algo se alinea? En ambos casos, la respuesta es la misma. Sigue. El encaje llega a quienes no se rinden. En conclusión, cuando todo empieza a encajar no es el final del camino, es una confirmación silenciosa de que vas en la dirección correcta. Es la señal de que la constancia está dando frutos, de que el esfuerzo tuvo sentido y de que la coherencia interna comienza a reflejarse afuera. Si llegaste hasta aquí, no fue suerte. Fue constancia. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Capítulo 12. La constancia como estilo de vida. La constancia no es solo una herramienta para alcanzar objetivos, es una forma de vivir. Cuando dejas de verla como un esfuerzo puntual y comienzas a integrarla en tu identidad, todo cambia. Ya no se trata de obligarte a hacer algo, sino de ser alguien que no se abandona, que avanza incluso cuando el camino es lento, incierto o incómodo. Convertir la constancia en un estilo de vida significa actuar con coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Significa cumplir contigo mismo incluso cuando nadie te observa, incluso cuando no hay resultados inmediatos y cuando la motivación desaparece. Esa coherencia interna crea una estabilidad que se refleja en todas las áreas de tu vida. La constancia como identidad elimina la lucha interna constante. Ya no te preguntas si hoy vas a avanzar o no, simplemente avanzas. No porque sea fácil, sino porque es parte de quien eres. Esta forma de vivir reduce el desgaste mental y fortalece la confianza personal. Cuando eres constante, la vida comienza a responder de manera diferente. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú te vuelves más estable. Los problemas no desaparecen, pero ya no te desordenan. Los obstáculos no te detienen, te ajustan. La constancia te da la capacidad de adaptarte sin perder dirección. También cambia tu relación con el fracaso. Deja de ser un punto final y se convierte en información. Ajustas, aprendes y continúas. No dramatizas, no te castigas, no abandonas. Esta actitud te permite crecer de forma sostenida y realista. La constancia como estilo de vida se construye con decisiones pequeñas, repetidas cada día. No exige perfección, exige presencia. Exige que sigas incluso cuando el avance es lento. Exige que confíes en el proceso incluso cuando no ves resultados. Y, sobre todo, exige que no te traiciones a ti mismo. Este capítulo final te invita a hacer una elección consciente. Elegir no rendirte a la primera dificultad. Elegir mantenerte fiel a tu proceso. Elegir avanzar con paciencia, disciplina y compromiso. Esa elección, repetida cada día, es la que transforma por completo tu vida. En conclusión, obligarte a ser constante no es castigarte, es respetarte. Es entender que tu futuro se construye con lo que haces hoy, incluso cuando no apetece. Cuando la constancia se convierte en tu forma de vivir,
Todo encaja con el tiempo. No por suerte, no por magia, sino porque decidiste no abandonar. Y esa decisión lo cambia todo.